Saludos, sean todos ustedes bienvenidos a otra entrega más de su programa Yo Opino. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Se lee la frase del filósofo Santayana en los primeros episodios de Pablo Escobar, El patrón del mal. No repetir la historia, y eso vale para lo personal y lo social, implica desentrañar sentidos ocultos. Hoy quiero hablarle de alguien que aparentemente se olvidó de la historia en la política en la República Dominicana, y se trata del licenciado Danilo Medina, quien fuera el presidente de la República hasta el año pasado. Salvador Jorge Blanco, en el año 1986, a la sazón presidente, estaba libre para reelegirse después de servir 4 años en el poder, aunque constitucionalmente no tenía ningún problema para hacerlo. Él estaba pensando cómo hacía un segundo mandato, ya que su gobierno se había convertido en un gobierno completamente impopular, además de que su partido, el Partido Revolucionario Dominicano, tenía una estricta ideología antirreeleccionista. El PRD de esa época no aceptaba la reelección absolutamente de nadie. Dentro de los acuerdos que había en las corrientes del Partido Revolucionario Dominicano, se había llegado a un acuerdo para que, una vez terminara Jorge Blanco su periodo, Salvador, el licenciado Jacobo Magluta, iba a ser el próximo en la línea de mando y se convertiría él entonces en el presidente de la República. Se suponía en esa oportunidad que Magluta era el siguiente en la lista para la candidatura de su partido. Magluta, quien fue vicepresidente, bajo el gobierno de, yo diría, el mejor presidente que ha tenido la historia del país, don Antonio Guzmán Fernández, quien fue vicepresidente de don Antonio, se desempeñó como presidente durante 43 días después de que esa mañana fatídica, esa madrugada del 4 de julio de 1982, el presidente entonces, Antonio Guzmán Fernández, dispusiera de su vida, suicidándose en el Palacio Presidencial. Magluta entabló una feroz batalla con la facción del partido liderado por Jorge Blanco, por lo que éste intentó poner entonces al secretario de Estado, a Tuey Decán, para que fuera candidato contra Magluta, pero, tal y como dije, como era tan impopular ya el gobierno de Salvador Jorge Blanco, obviamente no pudo o no podía con la candidatura de Jacobo Magluta. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, idearon llamar al popular, al que era el líder del partido en esa oportunidad, José Francisco Peña Gómez, quien era a su vez el síndico del distrito en esa oportunidad, invitándolo a que fuera el candidato a la presidencia. Al principio, Peña Gómez no dijo ni que sí ni que no, dudó, pero al final terminó aceptando y de todas maneras no pudo ganar las primarias. Todo el mundo recuerda el famoso tiroteo del Hotel Concord. Cuando llegaron los resultados, Magluta fue declarado ganador porque él le tocaba realmente en la sucesión, le tocaba a Magluta ser el candidato del PRD. Sin embargo, lo demás es historia. Salvador Jorge Blanco hizo hasta lo imposible para no dejar que el licenciado Jacobo Magluta fuera el presidente de la República. Y en unas elecciones, según la mayoría del pueblo, amañada, robada por el doctor Joaquín Balaguer, se convirtió en el presidente electo de la República Dominicana. Todavía recordamos aquella frase con la que Jorge Blanco despidió a Magluta cuando estaba argumentando que se había hecho un fraude. Y en aquel discurso histórico, Jorge Blanco dijo: las palabras son del aire y van al aire, las lágrimas al mar. ¿Y tú dónde vas? Es muy famoso ese discurso, sellando con ese discurso lo que se conoció como la derrota y la división del PRD en esa oportunidad. Luego de salir de la presidencia, ¿qué sucedió? El mandatario
fue acusado de desfalco por haber patrocinado supuestas compras irregulares para las Fuerzas Armadas a empresas ligadas con funcionarios del gobierno. Lo que está pasando ahora mismo, que se estaban comprando ellos mismos. Usted diría, pasó en el 86 y en el 2020 se está repitiendo la historia. En el expediente que se le hizo a Jorge Blanco, se alegaban otras infracciones y según la denuncia, se envolvía un desfalco de 2.4 millones de pesos. A finales de noviembre, el entonces expresidente Salvador Jorge Blanco fue arrestado, trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe y una vez allí pidió asilo político a la embajada de Venezuela, pero Venezuela le rechazó la solicitud. 6 meses después, estando interno en una clínica local, afectados por problemas cardíacos, el hombre estaba a punto de, no sé si recibió en aquella oportunidad un infarto cardíaco. Los médicos recomendaron que fuera trasladado a Estados Unidos a recibir tratamiento especial en Estados Unidos. El viaje fue autorizado por la Procuradora General de la República en aquel entonces, la doctora Pura Luz Núñez. Y un año después, el 16 de noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario en Atlanta, en un juicio kilométrico larguísimo y televisado, Jorge Blanco fue condenado a 20 años y al pago de una multa de 100 millones de pesos. El gobernante retornó al país al fin de ese mes y apeló la sentencia del juez Juan María Severino. Un helicóptero oficial lo trasladó desde el aeropuerto Las Américas hasta el aeropuerto de Herrera y de ahí directico a la cárcel del Ensanche La Fe. El político libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. Pero en el 2001, después de 19 años de apelaciones, cuando el Partido Revolucionario Dominicano volvió al poder con Hipólito Mejía, entonces el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra el gobernante que atribuyó al origen del juicio, dijo que eso eran persecuciones políticas del doctor Balaguer. Todo esto se lo cuento porque es lo mismo que le ha pasado al licenciado Danilo Medina. Hizo hasta lo imposible para que su partido perdiera el poder, lo imposible para que Leonel Fernández no fuera el presidente, no fuera el candidato. Hizo hasta lo imposible para violar todos los acuerdos a los que habían llegado y se repite la historia. El danilismo está de capa caída, acusados de venderse ellos mismos, acusados de corrupción, de tráfico de influencia, de lavado de activos. ¿Y ustedes creen que eso se va a quedar simplemente ahí? No. Yo soy de los que pienso que la punta del iceberg es lo que tenemos ahora. El paquete grande viene con Danilo Medina y la gente más cercana de su entorno. Es una pena que lo que pasó en 1986, por la tosudez de Salvador Jorge Blanco, se esté repitiendo ahora en el año 2020 por la tosudez de Danilo Medina. Hizo que el partido se dividiera, rompió todos los acuerdos que tenía con la facción de Leonel Fernández. El partido dividido, además de esto, impuso un candidato, él, por encima de todo el mundo. Y todo lo que se está cosechando ahora es fruto de esos vientos, de esas malas decisiones, de ese modo arrogante de creerse dueño de todo. Es una pena. En lo personal, yo creo que la justicia debe funcionar acorde con lo que realmente se le pueda probar a estas personas. Yo opino, en definitiva, y para terminar, que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Aquello que sucedió
en el año 1986, la tosudez de entonces un presidente que no quería que su compañero llegara al poder, hizo que ese presidente pagara con creces el error de sacar a su partido del poder. Lo que hizo Danilo en el 2020 fue lo que hizo Jorge Blanco en el año 1986. Lo que vaya a suceder de ahora en adelante es culpa de la decisión de Danilo de dividir su partido, ¿no, verdad? De irse a unas elecciones que, además de perder la presidencia, perdió la mayoría de los diputados, perdió la mayoría de los senadores, ha perdido impopularmente el apoyo del pueblo. Usted no vio a nadie apoyando a ninguno de estos candidatos, ni lo va a ver tampoco. O sea, en pocas palabras, y para concluir, siempre que usted vaya a tomar decisiones, analice si si la decisión que usted va a tomar se ha tomado en otra oportunidad, si ha pasado su caso en otra oportunidad. Yo lo dije en un comentario anterior, antes de que todo esto sucediera, que a Danilo le iba a pasar lo mismo que le pasó al licenciado, al doctor Jorge Blanco en el 1986. Quiero darles las gracias por haber estado ahí con nosotros. Pedirles, por favor, que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para cuando se produzcan nuevas actualizaciones y que se mantengan con nosotros. De mi parte, feliz resto del día y que Dios los bendiga.